Alcides, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, Christopher? ¿Qué tal? Mateus, ¿qué tal? ¿Qué tal? Matthew, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, entonces vamos a continuar con lo que nos toca el día de hoy. La clase anterior habíamos abordado, ¿no? Lo que es la patrística con San Agustín, si mal no me equivoco, ¿no? Hola Patricia, hola Estefanía, hola Melanie. Bien, entonces vamos a continuar con la escolástica. Me dispongo entonces ahora a compartir pantalla completa. En este momento no estoy viendo el chat, ¿no? Como ustedes recordarán, pueden hacer cualquier consulta o comentario activando el micrófono. Bien, entonces comenzamos, ¿no? Comenzamos. Vimos ayer que la patrística es el primer periodo de la filosofía medieval, cuyo principal representante es San Agustín, ¿no? Autor que va a conciliar el cristianismo con el aristotelismo. El día de hoy vamos a abordar la escolástica, el segundo gran periodo de la filosofía medieval. La escolástica se desarrolla durante los siglos IX hasta el siglo XV, ¿no? El término proviene del latín escola, que significa escuela, si gusta, si ya lo castellanizamos, o vale decir los grandes centros de enseñanza u universidades, ¿no? En la escolástica no solamente confluye la filosofía cristiana, sino también aparece la filosofía musulmana o árabe y la judía, ¿no? Pero a nosotros nos toca tan solo abordar la filosofía del cristianismo. Importantes pensadores escolásticos, tenemos a Scoto Erígena, San Anselmo, Pedro Abelardo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, Don Scoto, Guillermo de Ockham, entre otros. Tenemos aquí una línea de tiempo que nos permitirá ubicarlos en sus correspondientes siglos. Nosotros, el día de hoy, tan solo vamos a ver a San Anselmo, a Santo Tomás de Aquino y a Guillermo de Ockham. San Anselmo como representante, ¿no? San Anselmo como representante de la escolástica temprana, Guillermo de Ockham como representante de la escolástica media, perdón, San Tomás de Aquino como representante de la escolástica media, y finalmente Guillermo de Ockham como representante de la escolástica tardía, ¿no? Bien, entonces comenzamos. San Anselmo. Nace en 1033 y muere en 1109, ¿no? Fue arzobispo de la ciudad de Canterbury, al igual que San Agustín. Él va a sostener que la fe y la razón concilian, ¿no? No se oponen, llegan a una única verdad, aunque la fe es la guía primera. Defendió la doctrina de la Inmaculada Concepción, según la cual María, Madre de Dios, habría sido concebida sin pecado alguno. Es decir, María habría nacido sin el pecado original. Desarrolló uno de los más importantes argumentos para demostrar la existencia de Dios. Este argumento fue denominado por Kant siglos después, ¿no? Bajo el nombre de argumento ontológico. ¿En qué consiste este argumento? ¿No? Consiste en lo siguiente. Lo que existe en la realidad es superior a lo que existe, ¿no? En el mero pensamiento. ¿Ok? Lo que existe en la realidad, ¿no? Es superior a lo que existe en el mero pensamiento. ¿Ok? Si me aceptas eso, si aceptas que el zapato que está ahí tiene una existencia superior a la idea de zapato que yo tengo, idea de zapato que surge por haber visto el zapato, ¿no? Si aceptas que las cosas que están en el mundo ahí, material, real, tienen una existencia superior
a las ideas que tengo yo de las cosas del mundo por haber visto el mundo, entonces estarás de acuerdo con San Anselmo en este punto. Dios, dice San Anselmo, es aquello de lo cual nada superior puede pensarse. Dios es lo superior de lo superior, ¿no? Si yo pienso en Dios, ¿no? Significa que Dios lo concibo como aquello superior de lo cual nada puede pensarse. Por lo tanto, Dios, en tanto es lo superior de lo superior, tiene que existir en la realidad. ¿Ok? Por lo tanto, Dios existe en la realidad. Este es el argumento, muy escueto por cierto, ¿no? De San Anselmo, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues, aceptar las premisas implica necesariamente aceptar la conclusión. El ateo que quiere negar a Dios, primero tiene que pensar en Dios, entender qué es lo que va a negar. Pero si entiende que Dios es aquello de lo cual nada superior puede pensarse, entonces tendrá que aceptar que Dios existe en la realidad. Por lo tanto, si el ateo dice Dios no existe, entonces se está contradiciendo. Disculpen. Bien. Gracias, gracias. Bien, entonces ese es el argumento de San Anselmo. Veamos, sigamos, ¿no? Hasta ahora hemos visto dos argumentos, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios. Tres, perdón, ¿no? Dos formulados por San Agustín, lo vimos en la clase anterior, y uno ahora con San Anselmo. Con Tomás de Aquino, representante de la escolástica media, veremos 5 argumentos más, ¿no? Pero desde un principio distinto. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino está muy influenciado del pensamiento de Aristóteles. Nace pues en 1225 y muere en 1274. Nació en la ciudad de Aquino, en Italia. Sostuvo que la fe y la razón se complementan, concilian, ¿no? No se rechazan la una de la otra. Por lo tanto, al igual que San Anselmo y al igual que San Agustín, Santo Tomás de Aquino está de acuerdo en que hay una sola verdad a la cual la razón y la fe arriban. Sintetizó el cristianismo y el aristotelismo, ¿no? Mientras San Agustín sintetiza el cristianismo con la filosofía de Platón, Tomás de Aquino se hará lo propio con la filosofía de Aristóteles. ¿Y qué era la filosofía de Aristóteles? Era una filosofía realista, lo que significa que Tomás de Aquino también en ese sentido, si quiere demostrar la existencia de Dios, él va a partir del mundo real. ¿Y cuál es el mundo real? No es el mundo de las ideas como sostenía Platón, es el mundo natural, ¿no? Es la propia naturaleza, ¿no? Entonces, para demostrar que Dios existe, hay que mirar la propia creación de Dios, ¿no? Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Para ello, va a desarrollar 5 pruebas o vías para demostrar que efectivamente Dios existe, ¿no? Sus obras más importantes serán Suma Teológica y la Suma contra los Gentiles. Estas 5 pruebas para demostrar la existencia de Dios, ustedes la pueden encontrar, estas 5 pruebas, ustedes la pueden encontrar en su obra Suma Teológica, que está colgada en internet. ¿No? Está colgada en internet. En el primer tomo, en el segundo o tercer capítulo, si mal no me equivoco. ¿No? Ahí van a encontrar las 5 pruebas de la existencia de Dios, según Tomás de Aquino, que aquí nosotros vamos a resumir, por cierto. ¿Ok? Veamos entonces. La vía del movimiento, ¿no? O la prueba del movimiento, ¿no? Observa a tu alrededor, te dice Santo Tomás de Aquino. Observa a tu alrededor. Y te das cuenta que las cosas que ves se pueden mover. Y si se pueden mover, es porque han sido movidas por otro, ¿no? O por otra cosa, ¿no? Significa eso, que eso otro que ha movido
ha tenido que moverse también, lo que significa que eso otro ha tenido que tener un movimiento previo de algo también previo, ¿no? Significa entonces que no nos podemos ir pues hasta el infinito en esta secuencia móvil. Tiene que haber un inicio, un principio, algo que movió, pero él no fue movido. Ese algo que movió, pero no fue movido, es llamado por Aristóteles primer motor inmóvil, si gustas, y que Santo Tomás de Aquino toma el nombre para hacer referencia a Dios. ¿Ok? Entonces, la prueba de que Dios existe es que las cosas se mueven y se mueven porque son movidas por algo anterior a ellas. Y esto por algo aún anterior a ellas. Luego tenemos la vía de la causalidad. Esta vía de la causalidad es parecida a la vía del movimiento. Observa a tu alrededor y te das cuenta que todo lo que existe es efecto de una causa anterior, ¿no? El hecho de que mi laptop esté prendida en este momento es un efecto de una causa anterior. El hecho de que estos libros estén ordenados es un efecto de una causa anterior. Y así cada cosa que tú puedes observar aquí y en tu cuarto, ¿no? O en el lugar donde estés, es una causa. Perdón, es un efecto de una causa anterior. Pero esa causa anterior, a su vez, fue un efecto también de una causa anterior a él. Igual, no nos podemos ir hasta el infinito, sino nada explicaríamos, ¿no? Tiene que haber entonces una primera causa. Una primera causa que no ha tenido causa alguna, ¿no? Este ser que Santo Tomás de Aquino llama causa incausada, no puede ser sin otro que Dios. Luego tenemos la vía de la contingencia. Contingente significa que es, pero pudo haber sido. Contingente significa que es, pero antes no era. ¿Qué significa eso entonces? Que si tú observas el mundo que te rodea, te darás cuenta que las cosas son, pero a la vez, pero antes no eran, ¿no? Por ejemplo, estos libros están ahí ordenados, pero antes no estaban ordenados. Estos libros existen, pero antes no existían. Y en el futuro seguramente con toda seguridad dejarán de existir. Estos libros y el orden de estos libros, por lo tanto, es contingente. Yo existo, pero antes no existía. Y existo por mis padres. Pero mis padres existen, pero antes no existían. Pudieron no haber existido, por cierto. Y ellos existen por sus padres. Y sus padres no existían o pudieron no haber existido, ¿no? ¿Qué significa todo eso? Que todo el mundo que nos rodea es un mundo contingente. Es un mundo que es, pero que pudo no haber sido. Bien, pero no nos podemos ir en esta serie causal de contingencias hasta el infinito, porque lo mismo, si nos vamos hasta el infinito, no explicamos nada. Tenemos que llegar a un ser, dice Santo Tomás de Aquino, que no puede ser contingente. Este primer ser no puede ser contingente, porque si es, tendría que antes no haber existido. Y si no existía, entonces, ¿cómo creó? ¿Cómo logró hacer que el mundo sea? ¿No? Entonces, este primer ser tiene que ser un ser necesario. Un ser necesario en este contexto significa que tiene que existir y que siempre ha existido. Y este ser no puede ser sin otro que Dios. Luego tenemos la vía de la perfección. Observa el mundo que te rodea. Obsérvalo y te darás cuenta que decimos de este mundo que es más o menos perfecto, en función de decir que es más o menos justo, más o menos bello, más o menos las acciones, más o menos valientes. Y si decimos el más y el menos de las acciones, y si decimos el más y el menos del mundo, es porque tenemos la referencia de lo perfecto.
la valentía perfecta, la justicia perfecta, la belleza perfecta. Y si tenemos la idea de lo perfecto, nosotros no siendo perfectos, significa que tiene que haber un ser perfectísimo. Y ese ser perfectísimo no puede ser sino otro que Dios. Finalmente, tenemos la vía de la finalidad u ordenamiento de las cosas. Observa nuevamente el mundo que nos rodea y te darás cuenta, nos dice Santo Tomás, que las cosas mantienen un orden. Este borrador, que es una cosa inerte, si yo lo suelto, se va a dirigir hacia una dirección, hacia lo que llamamos abajo en este caso, ¿no? Y siempre será así. Una planta, una semilla, se convertirá en una planta, no se va a convertir en un elefante, ¿no? Una planta, la que sea, la que sea la semilla, ¿no? Entonces, este mundo es un mundo ordenado. Las cosas inertes no las ha ordenado. El hombre no la ha ordenado. ¿Quién entonces ha tenido como causa, ha causado ese ordenamiento o las finalidades de las cosas? Bueno, tiene que haber sido un ser al que todos, dice Santo Tomás de Aquino, llamamos Dios. Por lo tanto, a partir de estas 5 vías, Dios necesariamente, desde la perspectiva de Tomás de Aquino, Dios existiría. Bien, entonces hemos dotado pues de 5 argumentos a partir de Tomás de Aquino, un argumento a partir de San Anselmo, 2 argumentos en la clase anterior con San Agustín, en donde creo que queda claro que a la filosofía cristiana le interesó mucho, sobre todo, ¿no?, conciliar la fe que nos dice que Dios existe con la razón que intenta demostrar que efectivamente Dios existe. Guillermo de Ockham. Con Guillermo de Ockham tenemos al representante de la escolástica tardía. Guillermo de Ockham, ¿no?, nace en el siglo XIII, a finales del siglo XIII, 1285, y muere en el siglo XIV, a mediados más o menos del siglo XIV, en 1349. Nació en el pueblo de Ockham, ¿no?, en lo que actualmente quedó, ¿no?, en lo que actualmente es Inglaterra. Es, por lo tanto, un filósofo inglés. Perteneció Guillermo de Ockham a la orden cristiana de los franciscanos. Recuerden ustedes que los franciscanos es una orden que han hecho el voto de pobreza, ¿no?, de pobreza extrema, ¿no? Sostuvo Guillermo de Ockham, a diferencia de sus antecesores, ¿no?, que la fe y la razón no se complementan. ¿Qué significa eso? Fue algo revolucionario, fue algo atrevido, ¿no? Significa que hay 2 verdades. Una verdad de la fe, que ha de hablarnos sobre Dios, y una verdad de la razón, que ha de hablarnos sobre el mundo. ¿Ok? La fe posibilita el conocimiento sobre Dios y la razón posibilita el conocimiento del mundo. Hay 2 verdades. 2 verdades que no tienen por qué complementarse. 2 verdades que no tienen por qué conciliar. Guillermo de Ockham, en el siglo XIV, se está yendo contra toda la tradición medieval, que comprendía más bien que fe y razón conciliaban en una sola verdad. La razón es muy potente, ¿no?, y la razón puede demostrar que Dios existe, como hemos estado viendo anteriormente, pero también puede demostrar que no existe, ¿no?, y también con la misma potencia. La razón pues no se casa con nadie, diríamos, ¿no? La razón te puede demostrar que Dios existe, pero también te puede demostrar lo contrario. Y es que ese es el problema, pues, haber hecho que la razón hable de Dios,
cuando en realidad no tiene por qué hablar de Dios. La razón está ahí para hablar del mundo. Si queremos hablar de Dios, tenemos tan solo que usar la fe. Esa es la postura de Guillermo de Ockham. Te voy a dar un ejemplo de un argumento racional, ¿se entiende? Que demuestra que Dios no puede existir. ¿Ok? Este argumento fue formulado por los epicúreos, ¿no? Si se asume que Dios es todopoderoso, dicen los epicúreos, entonces podría, si quisiera, crear una piedra que no pueda ser movida por nadie, ni siquiera por él mismo, ¿no? Ni siquiera por Dios mismo, ¿no? Si Dios es todopoderoso, podría, ¿no?, crear una piedra inamovible. Pero si es inamovible, entonces Dios mismo no podría moverla. Y si no puede moverla, entonces tampoco es todopoderoso, ¿no? Y si puede mover la piedra, entonces no ha podido crear una piedra inamovible. Entonces, el concepto de decir que hay un ser todopoderoso es contradictorio. No es posible, pues, que exista una contradicción tan flagrante como decir que algo es y a la vez no es, ¿no? Entonces, eso, a esto se llega, dice Guillermo de Ockham, por querer usar la razón para demostrar cuestiones divinas. No, la razón no tiene por qué demostrar cuestiones divinas. La razón tan solo habla del mundo. El problema también se encuentra cuando queremos usar la fe para hablar del mundo. La fe no tiene por qué hablar del mundo, ¿no? La fe tan solo tiene que hablar de Dios. ¿Qué cosa podemos hablar del mundo si usamos la fe? Recuerda que la fe no demuestra, la fe solo muestra. ¿Ok? Entonces, bajo este análisis, Guillermo de Ockham nos dirá, hay una verdad de fe, pero también hay una verdad de razón. ¿Ok? También hay una verdad de razón. Bien, dos verdades, ¿no? Debes comprender que a la iglesia no le gustó esto y Guillermo de Ockham fue excomulgado, ¿no? Bien. Otro concepto importante de la filosofía de Guillermo de Ockham es la famosa navaja de Ockham, llamada así muy posteriormente. La navaja de Ockham es un método, ¿no? Es un método de economía, ¿no?, en la investigación, que nos dice en términos muy simples que no se debe multiplicar las cosas de manera innecesaria, que no se puede multiplicar las causas sin necesidad, ¿no? Sin necesidad, ¿no? Eso significa que frente a un problema, la solución más simple suele ser la correcta, ¿no? O podría ser la correcta. La solución más simple, ¿no? Hay una alta posibilidad de que la solución más simple, sea la correcta. Aristóteles, cuando deja de lado ese mundo de las ideas de Platón y para intentar responder sobre los principios de la realidad, apunta a la misma realidad, estaría aplicando esto de la navaja de Ockham, ¿no? Este método, ¿no? Platón, ¿no?, para explicar la realidad, duplicó la realidad, o sea, complejizó la realidad, ¿no? Aristóteles fue más práctico, digamos, ¿no? No duplica la realidad, sino tan solo aborda la realidad misma, ¿no? En ese sentido, estaríamos hablando de esa navaja de Ockham, ¿no? Un ejemplo muy trivial, pero entendible, de la navaja de Ockham es el siguiente, ¿no? Una casa abandonada, ¿no? Podríamos pensar que, ¿no?, escuchar que hay ruidos. Entonces, uno dice que hay fantasmas, y para dar solución a este fenómeno, hay que hacer, pues, una especie de misa, rezos, ¿no?, desde la medianoche, con velas, etcétera, ¿no? El otro dice, no, hay ratas simplemente, ¿no? Hay ratas y la solución es comprar un raticida. ¿Cuál es la solución más simple? Esta es la solución más simple. Y Guillermo de Ockham nos dice,
hay una alta posibilidad de que sea la correcta. Eso es la navaja de Ockham, ¿no? Eso es la navaja de Ockham. Igual, ¿no? Aplicó él mismo su propia metodología al problema de la verdad, ¿no? ¿No? Muchos decían, pues, ¿no? La fe y la razón concilian en una sola verdad, pero descubrimos que la razón, ¿no? A veces nos dice otra cosa distinta, lo que significa que la razón se equivoca y tiene que ser guiada por la fe. Todo un aparato conceptual para tratar de que haya una sola verdad, ¿no? Una sola verdad que concilie la fe y la razón. Guillermo de Ockham fue más práctico y lo que dijo fue, no se hagan problemas, hay dos verdades, se acabó. Una de la razón y otra de la verdad, y otra de la fe, perdón. ¿No? Entonces, simplifica la solución. Esto es la navaja de Ockham. Bien, a partir, ¿no?, del advenimiento de la filosofía de Ockham, y otros autores, por cierto, van a suscitarse una serie de problemas en la escolástica, ¿no? Uno de ellos es conocido como el problema de la doble verdad. La pregunta es muy simple. Total, hay una o dos verdades. ¿En qué quedamos? ¿No? Autores como San Agustín, San Anselmo, Tomás de Aquino, entre otros muchos más, obviamente, nosotros hemos visto estos tres tan solo, sostenían que existe una sola verdad. Y esta verdad tiene que ver con la verdad divina. Y a esta verdad se llega por la fe y por la razón, y por eso concilian o se complementan. Pero Guillermo de Ockham sostendrá, por el contrario, que hay dos verdades. Una verdad de la fe, que es la verdad sobre las cuestiones divinas, y otra verdad de la razón, que es la verdad sobre el mundo, ¿no? Y que si lo que dice la razón, ¿no?, parece contradecir lo que dice sobre Dios, es porque se está usando mal a la razón, ¿no? Intentando que hable sobre cuestiones divinas cuando ya Guillermo de Ockham ha dejado muy en claro que la razón debe tan solo hablar del mundo. ¿Ven? Este es pues el problema de la doble verdad. Pero también existe en la escolástica, existió otro problema más importante, el problema de los universales. La pregunta es, ¿los universales existen? Primero, lo que tenemos que entender con claridad es qué son los universales, ¿no? ¿Qué es un universal? En cierto modo nosotros ya lo conocemos, pero voy a refrescar la memoria, ¿no? Los universales son las ideas o esencias de las cosas. Recuerden a Platón. ¿Qué nos decía Platón? Que si yo veo un árbol, otro árbol, y los reconozco como árboles, es porque yo entiendo, comprendo, poseo la idea de árbol. Esta idea es la esencia de árbol que con la razón me permite entender a todos los árboles del mundo. Por lo tanto, esta idea o esencia de árbol es una idea universal. La pregunta de la escolástica es, ¿este universal árbol, ¿no?, esta idea universal de las cosas, estas ideas universales de las cosas, existen en la realidad? ¿No? De tal manera que yo puedo comprenderlas con la razón. ¿Existen en la realidad? ¿Tienen existencia real? Bueno, aquí se suscitó todo un problema y van a aparecer tres posturas para dar cuenta de esta pregunta. Las posturas son el realismo moderado y el nominalismo. El realismo, ¿no?, dice que los universales son reales, existen en la realidad, ¿no? Y existen en la realidad de modo independiente a las cosas particulares que existen en el mundo. En otras palabras, la idea o esencia árbol existe independientemente de los árboles que están en el mundo. Esta idea fue defendida por San Agustín, San Anselmo, entre otros, por cierto, ¿no? Luego tenemos el realismo moderado. Este realismo nos dice que los universales existen porque previamente existen los entes particulares. Es decir, que la idea universal árbol existe porque previamente existen pues los árboles particulares.
¿no? Yo de haber visto los árboles, entonces genero la idea de árbol y esta idea de árbol existe en la realidad por los árboles particulares. Esta idea, ¿no? Que pone énfasis en el mundo particular, en el mundo real, ¿no? En el mundo material, natural, si gustas, fue formulada por Santo Tomás de Aquino. Y finalmente tenemos el nominalismo. Para el nominalismo, los universales no existen. Los universales no tienen existencia real. ¿Ok? Los universales solo son nombres, de ahí el término de nominalismo. Los universales tan solo son nombres. ¿Qué es el árbol? El árbol es tan solo un nombre que yo mento, ¿no? Árbol, ¿no? Para hacer referencia a ese árbol, a ese otro árbol, a ese otro árbol que sí existen. Para el nominalista, los árboles particulares que están ahí en la realidad existen, mientras que la esencia árbol como tal, como universal, no existe. Esta tendencia nominalista fue defendida por Guillermo de Ockham. La pregunta cae de madura. ¿Dios, entonces, es un universal o es un particular? No puede ser un particular, porque los particulares yo los puedo ver, los puedo tocar, los puedo señalar. Y Guillermo de Ockham, con su nominalismo, nos está diciendo que solo los particulares existen y que los universales no pueden existir, no existen, son solo nombres. Si Dios no es un particular, entonces tiene que ser un universal, una esencia universal. Pero Ockham nos está diciendo que entonces Dios no existe y la palabra Dios tan solo es eso, un nombre. Pero aquí hay un problema, pues. Guillermo de Ockham es cristiano, es un franciscano y como tal tiene que creer en Dios. Pero ahora nos dice que en realidad los universales no existen y Dios sería un universal. Entonces, ¿qué? ¿Guillermo de Ockham se está contradiciendo? No, no lo está haciendo. No se está contradiciendo. Por el contrario, está siendo muy, muy coherente. Recuerda que Guillermo de Ockham nos dijo anteriormente que hay dos verdades, una de fe y otra de razón. Si me preguntas por el mundo y por las cosas particulares del mundo, yo por mi raciocinio te voy a decir que solo los particulares existen. Pero si me preguntas por Dios, yo ya no puedo usar la razón. Uso la fe. Y por fe yo te digo que Dios existe. Hay dos verdades, por eso hay dos verdades, pues. Ockham está siendo muy coherente con su filosofía. Aunque a primera vista pareciese que se estuviese contradiciendo, pero en el fondo no se estaría contradiciendo. Obviamente esto no entendieron las autoridades eclesiásticas, ¿no?, de la iglesia y lo excomulgaron como ya les indiqué hace un momento. Pero generó un grave problema. Abrió la puerta a una filosofía que va a tener mucha influencia 2 siglos después, el empirismo, ¿no? Abre la puerta para la crisis de la escolástica, ¿no? Guillermo de Ockham es del siglo XIV y ya genera un grave problema al interior de la iglesia en el ámbito doctrinal y filosófico, generando así el advenimiento de lo que se conoce luego como Renacimiento. El Renacimiento ya no es parte de la época medieval. Cuando acaece el Renacimiento, la época medieval termina. El Renacimiento, como su mismo nombre lo indica, es un nacimiento nuevo de aquello que había sido valorado en la filosofía y pensamiento griegos, o sea, hace 10 siglos atrás, o más. Por eso es un nuevo renacer de los valores de la filosofía griega. El Renacimiento fue un periodo muy corto, relativamente hablando, ¿no? En la historia de Occidente, que acaece básicamente en el siglo XVI, ¿no? Surge en Italia, ¿no? Pero se va a expandir en varios lugares de Europa. El Renacimiento se caracteriza por ser una ruptura con la tradición medieval, ¿no? Si el medievalismo
aceptaba el criterio de autoridad, el Renacimiento no lo acepta. Si el medievalismo colocaba a Dios como el centro de toda reflexión, el Renacimiento parte de otra posición, una posición más humanista, ¿no? ¿No? Si el Renacimiento, perdón, si el medioevo no ponía énfasis en la investigación de la naturaleza porque la consideraba de menor valía que la propia sustancialidad de Dios, en el Renacimiento se pondrá mucho énfasis en la naturaleza. Si en el Renacimiento la filosofía era sierva de la teología, si en el medioevo, perdón, si en el medioevo la filosofía era sierva de la teología, en el Renacimiento la filosofía se va a liberar de eso. Entonces hay una ruptura, ¿no?, con el pensamiento medieval, ¿no? Lo que decía hace un momento, ¿no? La razón se independiza de la fe, ¿no? Lo que dice la razón puede estar muy justificado frente a lo que pueda decir la fe, ¿no? Aquí tenemos pues una importante, en la razón se independiza de la fe, ya tenemos un importante visto en la propia filosofía de Guillermo de Ockham. La filosofía se libera de la teología, porque prácticamente en el medioevo filosofía y teología eran lo mismo, ¿no? En cambio, aquí en el Renacimiento vuelve la filosofía a estar libre de las cadenas teológico-cristianas. Hay una crítica al principio de autoridad, al principio, sobre todo, al principio de autoridad bíblica. Recuerden que durante todo el medioevo prácticamente la Biblia era intocable, porque era la palabra divina, era la palabra de Dios, ¿no? Nada de lo que decía la Biblia podría ser interpretado de otra manera, sino a partir de la interpretación que daban las mismas autoridades eclesiásticas. Pero en el Renacimiento van a surgir otras interpretaciones bíblicas y se va a encontrar muchas contradicciones en la propia Biblia, ¿no? Y va a haber una crítica exhaustiva, un análisis exhaustivo de la propia Biblia, ¿no? Y desde el ámbito de la intelectualidad renacentista se va a argumentar incluso que la Biblia pues no necesariamente es obra divina, ¿no?, o iluminación divina, sino es obra de los hombres, ¿no?, obra de los propios seres humanos, ¿no? Pero bueno, ¿no?, sin caer en un ateísmo, porque eso no implica un ateísmo tampoco, lo cierto es que va a haber una fuerte crítica a los fundamentos de la Iglesia. La influencia del humanismo, ¿no?, una corriente artístico-literaria desarrollada en Italia en el siglo XIV, en la que se pone mucho énfasis al hombre y al cuerpo humano, ¿no? Eso va a rescatar la tendencia renacentista. En el ámbito científico, astronómico, para ser más precisos, ¿no?, pero que va a calar en todo el ambiente de la época, es el cambio de la visión geocéntrica del universo a la visión heliocéntrica del universo. Es decir, ya no se pensará que la Tierra está en el centro del universo, sino más bien que se mueve, ¿no?, sobre un sol que sí estaría en el centro del universo. Esto, si bien lo podemos entender muy rápidamente, lo cierto es que suscitó una crisis, ¿no?, en la propia forma de entenderse el ser humano, ¿no? El ser humano había sido entendido y era entendido, ¿no?, como un ser con cierto privilegio frente a los demás seres de la naturaleza, ya que había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y en tanto ser privilegiado, entonces, en la creación total de Dios, ¿no?, se encontraba en el centro del universo, en el centro de esa creación. Por eso la Tierra era concebida como que estaba en el centro de la creación y no se movía. Y por el contrario, el Sol, las estrellas sí se movían. Copérnico demostrará que sí se mueve y que no está en el centro de nada. Esto fue un duro golpe al orgullo humano, un duro golpe a las creencias más recalcitrantes y ortodoxas de la Iglesia. Rompe con toda esa tradición antigua. Comprenderás que esto no fue bien visto y por eso muchos autores copernicanos fueron perseguidos luego. Paulatinamente, obviamente, con el auge de la ciencia cuantitativa, con el auge del conocimiento experimental y observacional de la propia naturaleza, entonces las enseñanzas bíblicas respecto de la naturaleza quedan desfasadas, ¿no? Quedan desfasadas, ¿no? Entonces aparece pues un nuevo conocimiento basado en la observación y la experimentación que hará que la Iglesia paulatinamente se debilite en poder.
hay una valoración de la cultura greco-latina porque esa cultura valoró la naturaleza y valoró al hombre e investigó sobre la naturaleza y el hombre, algo que se olvidó en el medioevo, pero que renace en esta época del Renacimiento. Bien, bien. Entonces, aquí concluimos, ¿no? Este periodo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Tenemos algunos minutos, ¿no? Para poder absolver algunas preguntas respecto de esta época medieval. Profesor, ¿el nominalismo estaba dentro de la postura de Guillermo de Ockham o dentro de los problemas de la escolástica? El nominalismo es los dos, ¿no? No se puede separar a Guillermo de Ockham como filósofo ni como aquel que está dentro de un problema, ¿no? O como participante de un problema que acaecía en la época, ¿no? Que era el problema de la doble verdad, incluso el problema de los universales, ¿no? Guillermo de Ockham pues, fue un autor bastante importante, ¿no? Entonces va a generar este quiebre, ¿no? Y va a unar al problema sobre la doble verdad, que en realidad ya venía gestándose, en cierto modo, ¿no? Pero Guillermo de Ockham pues, va a dar como el sablazo final, ¿no? O digamos va a remarcar más este problema, ¿no? Entonces, no es que se separa Guillermo de Ockham por un lado y los problemas de la escolástica por el otro, ¿no? No, Guillermo de Ockham está dentro de los mismos problemas de la escolástica, participando justamente de ellos. Es un autor importante, no conocido, ¿no? Conocido muy poco en realidad, pero es un autor importantísimo porque nos permite entender el tránsito del medioevo a la época moderna. ¿No? Ese tránsito está ya en ciernes en el mismo medioevo, ¿no? Porque Guillermo de Ockham, si bien no piensa como un medievalista propiamente, se le considera medieval, ¿no? Todavía se le considera medieval, ¿no? Porque todavía él sigue creyendo en Dios, ¿no? Él toma a la fe como un principio, ¿no? Si se habla de Dios, toma la fe, pero si se habla del mundo, toma la razón, ¿no? Algo que van a coger, ¿no? Posteriores autores como Descartes, el racionalista Descartes, y el empirista luego John Locke, todavía en el siglo XVII, ¿no? Así es, así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Todo bien? Dime. En el caso entonces de la cuarta vía, se podría hablar que cuanto más cerca estén a Dios, son más buenos en sí. ¿Te refieres a la vía de la perfección? Ahí está. Sí. Podría interpretarse de esa manera, ¿no? Podría interpretarse de esa manera, ¿no? Santo Tomás de Aquino básicamente desarrolló estas vías para hablarnos de que tenemos la idea de perfección, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del mundo, de las cosas del mundo, de las acciones que los hombres hacen en el mundo, decimos que esa acción es más o menos buena, que esa cosa es más o menos bella, ¿no? O que ese cuadro es más bello que el otro, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde esta mundanidad, ¿no? Digamos, Santo Tomás de Aquino lo que quiere hacernos ver es que tenemos la noción de algo bello, y a partir de tener la noción de eso perfecto bello, nosotros la utilizamos para poder decir que las cosas son más o menos bellas, y así más o menos justas, más o menos valientes, etc. Entonces, esas nociones de lo máximo bello es la belleza perfecta, ¿no? Esa noción de lo máximo justo es la justicia perfecta, y así con todo lo demás. Entonces, estamos hablando pues de la perfección en distintos ámbitos, ¿no? Pero finalmente de la perfección, ¿no? Entonces, ¿tenemos esa noción de la perfección? La tenemos, dice Santo Tomás de Aquino, la tenemos, ¿no? La tenemos porque, y la prueba está en que nosotros hablamos pues de las cosas más o menos perfectas, más o menos justas, etc. La tenemos. Y esa noción, ¿cómo ha llegado hasta nosotros? Si nosotros no somos no somos perfectos. Entonces tiene que existir un ser perfecto que nos ha puesto eso al momento de la creación. Y el ser perfecto no puede ser sin otro que Dios. Este tipo de argumento, ¿no? En la que tenemos ciertas nociones de perfección, de absoluto, por ejemplo, pero que no pueden ser explicadas como las poseemos si nosotros no somos ni absolutos ni perfectos, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber existido o tiene que existir, ¿no? Un ser que sí es absoluto y perfecto y este ser es Dios. Ese tipo de argumento va a aparecer durante la historia de la filosofía muchas veces bajo formas distintas.
veremos la próxima semana que Descartes también va a ir por ahí, ¿no? También va a ir por ahí y va a ser uno de los argumentos para demostrar que Dios existe desde la perspectiva racionalista de Descartes, ¿no? Pero claro, Descartes es un moderno, es un filósofo moderno, ¿no? Del siglo XVII, y él va a partir de un punto muy distinto, ¿no? La idea del yo, ¿no? Y a partir de la idea del yo va a demostrar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, ya eso lo explicaremos en su momento, ¿no? Lo explicaremos en su momento, ¿no? Pero, si de esto se quiere extraer de que cuanto más nos acercamos a Dios, más perfectos somos, creo que eso fue lo que dijiste, bueno, podría extraerse esa conclusión, ¿no? Podría extraerse esa conclusión, sin ningún problema. Así es. Bueno. Listo. Profesor, profesor, ¿usted cree que me podría explicar de nuevo la parte de realismo moderado con el realismo en la una diferencia más o menos entre los dos? Ya. A ver. ¿Dónde está? Recuerda a Platón. Platón está aquí. Es el que está influenciando en lo que muy posteriormente se va a llamar realismo a secas, ¿no? Y recuerda a Aristóteles. Aristóteles está aquí, en lo que muy posteriormente se va a llamar realismo moderado. ¿Qué decía Platón? Platón decía de que la idea perfecta de árbol es la causa de los árboles que están en el mundo, ¿no? Este es un universal. Es una idea, es una esencia que me permite comprender a todos los árboles del mundo. A todos los árboles del mundo. Por eso es un universal. ¿No? Platón decía, esto existe. Existe en la realidad. No existe como algo que podemos tocar y ver, ¿no? Pero sí existe como algo que podemos pensar y entender. Pero que existe en la realidad, existe en la realidad. Y que es la causa de que existan los árboles particulares. Eso es el realismo. Los universales existen de modo independiente de los objetos. Para Platón, si estos árboles no existiesen, este árbol seguiría existiendo. ¿Dónde? En el mundo de las ideas. Eso es Platón. Y obviamente San Agustín, San Anselmo están de acuerdo con eso. ¿Se comprendió? ¿Qué nos dice el realismo moderado? ¿No? El realismo moderado nos dice que obviamente hay árboles en el mundo, ¿no? Eso no se puede negar. Y que estos árboles que están en el mundo y que existen es la causa para que el ser humano posea en su mente la idea de árbol, la idea universal de árbol. La cosa cambia, ¿te das cuenta? ¿No? Ahora es el mundo particular es la causa de este mundo de ideas. Ahora bien, este mundo de ideas no es un mundo que está afuera, está en la concepción del hombre. Pero esta concepción del hombre comprende cosas universales, como en este caso estoy estudiando la idea de árbol. Por lo tanto, la idea de árbol existe porque existen los árboles particulares, ¿no? Si estos árboles particulares no hubieran existido, ¿no? Entonces tampoco existiría la idea de árbol que tú posees o que nosotros poseemos. Por eso es que el realismo moderado dice que los universales existen porque existen los objetos. Esta idea es básicamente de Tomás de Aquino. Y bueno, como ya expliqué, el nominalismo nos dice simplemente que lo único que existen son los árboles particulares, ¿no? Las cosas particulares. Que la idea universal de árbol no existe, tan solo es un nombre. En este caso, el nombre árbol. Es un nombre tan solo. Pero lo único existente son las cosas particulares. Eso ya es Guillermo de Ockham. ¿Se comprendió?
Sí, profesor. Listo, listo. Dime. En el nominalismo se dice que solamente existen las cosas particulares. ¿A eso se refiere a lo concreto? Por ejemplo, Lo el árbol. concreto. Lo concreto. Ese árbol, ese otro árbol, esa piedra, este celular. No, así es. Gracias. Listo. Bien, entonces, nos vemos, aquí concluimos, ¿no? Dejo de grabar.